Hola a todos, me llamo Daria, aunque mis amigos me llaman Dasha. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña aclaración. El español no es mi lengua materna, así que seguramente cometeré errores de vez en cuando, pero tengo un objetivo muy claro. Quiero vivir y trabajar como veterinaria en España, por eso he decidido crear este canal y compartir todo este camino con vosotros. Ahora os cuento un poco sobre mí. Soy veterinaria, me gradué en Rusia y actualmente vivo y trabajo en Kazajistán. Me dedico principalmente a la medicina de pequeños animales y mi gran pasión es la ecografía veterinaria. Trabajo todos los días con perros y gatos, realizo ecografías, imparto formación para veterinarios y también preparo material educativo basado en la evidencia científica. Además de la veterinaria, me encanta seguir aprendiendo. Paso mucho tiempo leyendo artículos científicos, asistiendo a cursos y revisando la literatura más reciente para poder ofrecer información útil y actualizada. Creo que la mejor forma de aprender un idioma es usarlo cada día, aunque no sea perfecto. Por eso este canal es también parte de mi camino personal, el camino hacia mi objetivo de ejercer como veterinaria en España. En este canal encontraréis contenido sobre ecografía veterinaria, medicina basada en la evidencia, casos clínicos interesantes y también compartiré mi camino para cumplir mi sueño de ejercer en España. Y una cosa más antes de empezar, en este momento estoy preparando una guía práctica sobre los hallazgos ecográficos en gatos con infecciones virales crónicas. Muy pronto estará disponible en mi Instagram, así que si os interesa este tema, estad atentos. Así que si os interesa alguno de estos temas, os invito a quedaros, espero que podamos aprender juntos. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Si estás empezando a hacer ecografías o si ya trabajas con el ecógrafo, pero sientes que tus estudios podrían ser más ordenados, más completos, más sistemáticos, este vídeo es para ti. Hoy no vamos a hablar de enfermedades concretas. No vamos a repasar cómo se ve un tumor, ni cómo diagnosticar un piometra, ni cómo diferenciar un quiste de un absceso. Hoy vamos a hablar de algo que está antes de todo esto, de lo que hace la diferencia entre un estudio ecográfico correcto y uno excelente, el protocolo. La forma sistemática de recorrer el abdomen para no dejar nada fuera. Vamos a empezar. Este es el mapa de lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a hablar por qué se pasan por alto las patologías y te adelanto que la mayoría de las veces no es por lo que uno piensa. Después vamos a construir juntos un protocolo de estudio, una ruta clara por el abdomen, órgano por órgano. Y en tercer lugar, vamos a identificar los 3 errores más frecuentes que cometemos todos, incluso con experiencia. Y para cerrar, te voy a dar herramientas prácticas para que no olvides ningún paso durante el estudio. Mi promesa es esta. Al final de este video vas a tener un sistema claro, aplicable, que puedes empezar a usar con tu próximo paciente. No es teoría abstracta, es un método de trabajo. Voy a empezar con una observación que me tomó años entender. La mayoría de los errores que cometemos en ecografía no vienen de falta de conocimiento. La mayoría de los veterinarios que hacen ecografía saben identificar las patologías, han estudiado, han leído, han visto casos. El problema no es qué buscar, el problema es cómo buscar. La mayoría de los hallazgos que se pasan por alto no se pasan por alto porque no sepamos reconocerlos, se pasan por alto porque no llegamos a mirarlos, porque no incluimos ese órgano en el estudio o porque lo miramos de forma superficial, apurados. En otras palabras, nos falta un algoritmo, una secuencia fija de exploración que se repita en cada paciente sin importar el motivo de la consulta. Este es el patrón que veo con más frecuencia y lo veo tanto en veterinarios que empiezan como en veterinarios con años de práctica. Encontramos una patología y dejamos de examinar. Aparece un nódulo en el bazo, un cambio de la ecogenicidad del hígado, un ganglio agrandado y toda nuestra atención se va ahí. Empezamos a medir, a girar la sonda, a poner Doppler, a sacar fotos y nos olvidamos que el paciente tiene más órganos. ¿Por qué es peligroso? Porque muchas patologías crónicas, especialmente las que nos interesan diagnosticar temprano, afectan a varios órganos al mismo tiempo. Y esa primera lesión que nos capturó la atención puede ser solo la punta del iceberg. Lo que perdemos son hallazgos secundarios y esos hallazgos secundarios son los que muchas veces cambian el diagnóstico diferencial completo, el pronóstico, el plan terapéutico del paciente.
Entonces, si hay una sola idea que quiero que te lleves de este vídeo es esta. Primero, panorama completo, después, evaluación detallada. Sé que parece obvio, pero en la práctica es exactamente lo contrario de lo que hacemos cuando encontramos algo interesante. En la práctica, el orden correcto tiene dos fases claras. La primera fase es un barrido sistemático de toda la cavidad abdominal, rápido pero completo. Aquí no medimos, no doblereamos, no sacamos fotos, solo miramos. Recién en la segunda fase volvemos a cada hallazgo con el detalle clínico que corresponde. Medidas, Doppler, planos ortogonales, fotografías, cine loops. Este cambio de orden parece pequeño, pero transforma completamente la calidad de tus estudios. Cuando hablamos de protocolo, ¿de qué estamos hablando exactamente? Un protocolo de investigación es una secuencia fija de exploración de los órganos abdominales. Cada estudio empieza en el mismo punto anatómico, recorre los mismos órganos en el mismo orden y termina de la misma forma. Es importante entender esto. Existen varias escuelas y varios esquemas válidos. Hay protocolos que empiezan por el hígado, hay otros que empiezan por la vejiga, otros que van de craneal a caudal. Todo pueden funcionar bien. Lo importante no es cuál eliges, lo importante es que elijas uno y que lo mantengas. Porque la sistematicidad es lo que te protege del error humano. El día que estés cansado, el día que el paciente esté inquieto, el día que tengas prisa, el protocolo es lo que te sigue funcionando cuando tu concentración falla. Este es el algoritmo que yo uso en mi consulta. 7 estaciones siempre en el mismo orden. Empiezo por la vejiga, después voy a próstata o útero, según el paciente, de ahí a los riñones, siempre los dos. Continúo con el bazo, después el hígado y la vesícula biliar, luego estómago y páncreas y termino con el intestino y ganglios mesentéricos. Este orden tiene una lógica. Empiezo por un punto anatómico fácil de localizar, la vejiga, y voy avanzando con un recorrido que minimiza los movimientos de la sonda y del paciente. Un recorrido siempre igual, siempre completo. Empezamos por la vejiga. ¿Por qué la vejiga? Porque es un punto anatómico fijo, fácil de localizar en cualquier paciente. Está en el mismo lugar en el perro pequeño, en el gato, en el paciente joven, en el paciente ansioso. Nos da orientación especial inmediata. Además, sirve como un ancla para el resto del recorrido caudal. Desde la vejiga podemos identificar rápidamente la próstata, el útero, los uréteres distales. ¿Qué observamos en la vejiga? La pared del contenido y la mucosa, siempre en dos planos ortogonales, longitudinal y transversal. Y añadimos Doppler si hay una sospecha de patología de la vejiga. Es una etapa breve, pero no la subestimes. Las patologías de la vejiga son frecuentes y muchas veces cursan con signos clínicos poco específicos. Segunda etapa, aparato reproductor. Desde la vejiga avanzamos en dirección caudal y dorsal. La vejiga que acabamos de examinar ahora se convierte en nuestra ventana acústica natural. El líquido de su interior transmite muy bien el ultrasonido y nos permite ver estructuras de que otra forma serían difíciles. En el macho evaluamos la próstata, tamaño, simetría, ecoestructura del parénquima, presencia de quistes, vascularización al Doppler. En la hembra buscamos el útero y aquí quiero hacer una pausa importante. En hembras jóvenes o esterilizadas la línea uterina puede ser muy sutil, casi invisible en condiciones normales. Por eso un útero claramente visible en una hembra sin gestación conocida es siempre un hallazgo a documentar. Biometría en fase inicial, hiperplasia endometrial quística o simplemente ciclo activo, pero siempre se documenta. Tercera etapa, los riñones. Y aquí la regla no negociable es siempre los dos. Nunca examines un solo riñón, nunca, porque muchas de las patologías renales importantes se diagnostican por comparación entre uno y otro. Cada riñón se evalúa en dos planos, longitudinal y transversal, y siempre los comparamos entre sí. Tamaño, forma, relación corticomedular, aspecto del seno renal, presencia de dilatación pielocaliciales. Los puntos de atención principales son 4. Primero, la relación entre corteza y médula. Cualquier alteración es sospechosa. Segundo, la pelvis renal. Mirar si hay dilatación. Tercero, el espacio perirenal. Buscar líquido libre o cambios de ecogenicidad. Y cuarto, los vasos renales con Doppler si el caso lo justifica. Un riñón asimétrico respecto al contralateral es siempre un hallazgo. Documenta. Cuarta etapa, el bazo. El bazo es un órgano alargado y ese detalle anatómico alargado es la causa del error más frecuente que veo con este órgano, la exploración incompleta. La cola del vaso queda fuera de imagen y no se explora. Por eso tengo 3 reglas para el bazo. Regla número 1.
Recorrer el bazo toda su longitud sin excepción, desde la cabeza hasta la cola. Si necesitas cambiar la posición al paciente, lo cambias, no hay atajos. Regla número 2. Evaluar 3 componentes principales: parénquima, cápsula y vena esplénica. Los 3. La vena esplénica muchas veces se olvida y da información diagnóstica muy valiosa. Regla número 3. Documentar todos los nódulos aunque parezcan aislados o insignificantes. Los nódulos esplénicos son muy prevalentes. Su seguimiento en el tiempo es clínicamente importante. Quinta etapa: el hígado y con él la vesícula biliar. El hígado se examina lóbulo por lóbulo. Ese es el enfoque. No es mirar el hígado, es recorrer cada lóbulo hepático de forma sistemática. Empezamos desde el diafragma con la sonda inclinada hacia craneal. Vamos desplazándonos, cubriendo cada segmento de parénquima y después evaluamos la vesícula biliar, las vías biliares y los vasos portales. Hay 3 cosas que nunca hay que omitir en la exploración hepática. Primero, cóntoro hepático, regularidad, presencia de nodulaciones periféricas. Segundo, la ecogenicidad relativa al bazo. El hígado normal es ligeramente hipoecoico o isoecoico respecto al bazo, y comparar los dos órganos en el tiempo real es una técnica muy sensible. Tercero, la pared de la vesícula biliar, grosos, capas, contenido intraluminal. Sexta etapa: estómago y páncreas. Voy a ser honesto contigo, esta es la zona más difícil técnicamente. Gas gástrico, sombras acústicas, movimientos peristálticos, difícil delimitación del páncreas. Aquí es donde la paciencia decide la calidad del estudio. En el estómago evaluamos 5 capas de la pared: mucosa, submucosa, muscular, serosa y la interfase, el contenido, la motilidad y la relación anatómica con el páncreas y con el bazo. En el páncreas buscamos cuerpo, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Evaluamos la ecogenicidad respecto al mesenterio circundante. Un páncreas hipoecoico respecto al mesenterio es sospechoso de pancreatitis. Y en gatos en particular buscamos el conducto pancreático principal. No te apures aquí. Si la zona pancreática no se ve bien y en primer paso, vuelve. Cambia la posición del paciente, ajusta la sonda, vale la pena. Séptima y última etapa: intestino y ganglios linfáticos mesentéricos. Este es el cierre del recorrido. Es, en mi experiencia, una de las etapas más rentables diagnósticamente, porque aquí aparecen los hallazgos secundarios que muchas veces confirman o cambian el diagnóstico principal. En el intestino evaluamos las capas de la pared, la motilidad, la presencia del contenido, dilataciones o engrosamientos focales. En los ganglios mesentéricos evaluamos tamaño, forma, ecoestructura y vascularización. Un ganglio mesentérico agrandado en un paciente con enfermedad crónica es información clínica de primer nivel. No olvides buscar líquido libre en los recesos peritoneales. Poca cantidad en sitios específicos puede pasar desapercibida si no la buscas activamente. Con esta etapa cerramos el recorrido completo del abdomen. Ahora, dentro de cada uno de esos 7 pasos, aplico un checklist mental de 5 preguntas. 5 preguntas que le hago a cada órgano. Primero, los contornos son regulares y bien definidos. Segundo, la ecogenicidad es la habitual para este órgano, ni demasiado oscuro ni demasiado brillante. Tercero, la estructura interna es homogénea o hay zonas heterogéneas que llaman la atención. Cuarto, el tamaño está dentro del rango de referencia para esta especie y para este paciente. Y quinto, el tejido circundante, grasa, mesenterio, ganglios cercanos, ¿muestra alguna alteración? 5 preguntas simples: contornos, ecogenicidad, ecoestructura, tamaño, entorno. Este mismo checklist lo repito en cada uno de los 7 órganos, no importa cuál. Las 5 preguntas son siempre las mismas. Y eso es lo que hace que el protocolo funcione. La repetición constante entrena el ojo. Y ahora vamos a los 3 errores más frecuentes. El primero ya no lo mencionamos al principio, pero merece un slide propio porque es el que más nos cuesta corregir: detenerse demasiado en el primer hallazgo. Encuentras un nódulo o cambio de ecogenicidad y automáticamente cambias de modo, pasas del modo exploración al modo investigación. Empiezas a medir, a girar, a poner Doppler. Cada minuto que pasas midiendo y doplereando la primera lesión es un minuto que no le estás dedicando al resto del abdomen. Y el resto del abdomen es donde probablemente esté la información que necesitas para entender esa primera lesión. La regla práctica es esta: marca el hallazgo, respira y continúa. Vas a volver a este hallazgo, pero cuando el estudio completo esté hecho, nunca antes.
Segundo error, examinar solo en un plano. Este error es especialmente peligroso porque produce falsos positivos y falsos negativos. Piénsalo así. Una lesión redonda en corte transversal puede ser una lesión de verdad, un nódulo, un ganglio, un quiste, o puede ser un vaso sanguíneo visto de frente. Sin el plano ortogonal no lo sabes. El corte longitudinal, que es el que confirma o descarta, muchas veces se omite por prisa, y ahí es donde aparecen las conclusiones erróneas. La regla es simple. Cada estructura sospechosa se examina en dos planos ortogonales, longitudinal y transversal, sin excepción, sin atajos. Este solo cambio de hábito reduce muchísimo los errores diagnósticos. Tercer error, fotodocumentación incompleta. Este error no afecta al estudio de hoy, afecta a todo lo que viene después, al control en 3 meses, a la segunda opinión, a la comunicación con el clínico que atiende al paciente. Sin imágenes clave guardadas, no tienes con qué comparar el próximo control. No tienes con qué defender tu diagnóstico ante tu colega. No tienes documentación clínica. Mi mínimo es este. Para cada órgano, dos planos ortogonales. Para cada lesión encontrada, imagen con medida y referencia anatómica. Doppler cuando aporta información. Y cine loop cortos para hallazgos dudosos, porque el vídeo muestra cosas que la foto estática no captura. Guardar imágenes toma segundos. No tenerlas cuando las necesitas cuesta mucho más. Antes de pasar a la descripción y la conclusión, hay 3 pasos. Paso 1. Verificar que todos los órganos han sido examinados. Repasa mentalmente la ruta de las 7 estaciones: vejiga, aparato reproductor, riñones, bazo, hígado, estómago y páncreas, intestino y ganglios. Si dudas de alguna, vuelve. Paso 2. Guardas las imágenes clave con etiquetas claras. Órgano, plano, medidas, hallazgos. No dejes esto para después. Hazlo ahora con el paciente delante mientras la información está fresca. Paso 3. Y solo entonces descripción y conclusión. Nunca al revés. Nunca empezar la descripción mientras el estudio sigue abierto, porque cuando escribimos dejamos de mirar y muchas cosas quedan sin ver. Si tuvieras que llevarte 3 ideas de este vídeo, solo 3, que sean estas. 1. Trabaja siempre con el mismo sistema, no importa cuál elijas, importa que lo repitas. La sistematicidad es lo que te protege del error. 2. No te detengas en la primera patología. La primera lesión es el comienzo del estudio, no es el final. Continúa el barrido completo antes de investigar. Y 3. Completa el panorama antes de mirar detalles. Primero el mapa, después el zoom, nunca al revés. Estas 3 ideas aplicadas de forma consciente cambian la calidad de tus estudios, no de un día para otro, pero sí en cuestión de semanas. Antes de terminar, quiero dejarte algo práctico. Preparé una hoja de referencia con todo lo que hemos visto hoy, la ruta de las 7 estaciones, el checklist de las 5 preguntas y los 3 errores que hay que evitar. Todo en una sola página, lista para imprimir. Es una PDF completamente gratis, sin registro, sin correo, sin nada, descargas y ya. La idea es que tengas esta hoja al lado del ecógrafo durante tus próximos estudios, y cuando el protocolo esté automatizado en tu cabeza, porque va a estarlo en cuestión de semanas, dejas de necesitarla. El enlace está en la descripción de este video, descárgalo, imprímelo, compártelo con quien te sea útil. En el próximo vídeo del canal vamos a hablar de configuración del ecógrafo, qué parámetros realmente influyen en la calidad de la imagen y cuáles son los errores más frecuentes que cometemos cuando ajustamos el aparato. Si este vídeo te sirvió, suscríbete al canal para no perderte los próximos módulos y déjame en los comentarios qué órgano te cuesta más explorar. Voy a leer todos los comentarios, son muchos temas de vídeos futuros salen de ahí. Gracias por acompañarme hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo.